No vaya a haber fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, hace mucho tiempo, cuando yo nací, hace muchas lunas, nací en el año 1970, muchas gracias. El mejor año que ha habido. ¿Alguien nació aquí en el año 70? Es el mejor año, es el mejor año, es el mejor año. Los otros años ahí están más o menos, pero el año 1970, el mejor. ¿Tampoco no? Cuando yo nací y crecí en una iglesia bautista. Mi papá era la primera generación de una familia bautista. Su papá había dejado la iglesia católica y había venido a la iglesia bautista. Y cuando yo nací, soy el primero de 5 hermanos y hermanas, ¿verdad? Mi papá y mi mamá tuvieron 2 hijos más o menos, 2 hijas más o menos y un hijo excelente. No sé si yo no dije que sea yo, ¿verdad? No dije que sea yo. Pero soy el mayor de 5 hermanas y hermanos. Y cuando yo nací éramos bautistas y por el tiempo siguiente, los siguientes años, yo fui a la iglesia bautista. La iglesia bautista no es como la iglesia católica, ¿verdad? Que ya van 45 minutos, ay, a ver a qué hora se calla el padre. No, chiquito. Llega usted a las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde le dejan ir a comer. Luego regresa a las 4 y luego a veces sale a las 5, a veces a las 6, a veces a las 6:30, un día salimos casi a las 7 y ahí tiene que estar. Porque como son comunidades tan pequeñitas, todo el mundo nos conoce. Y entonces nadie se puede salir después de la comunión porque no hay ni comunión. Entonces, ¿cuándo se va a salir? No puede, no puede. Bueno, había comunión 2 veces al año, ¿verdad? En Navidad y en Pascua, por decir. Bueno, todo eso para decirles que yo pensaba lo que mi papá pensaba. Mi papá pensaba que yo iba a ser bautista y a morir bautista por el resto de mi vida, a vivir hasta que yo muriera bautista. Esas eran las ideas de mi papá. De hecho, muchos años después, yo me enteré que mi papá no solamente quería que yo fuera bautista, sino él tenía idea de que yo fuera un pastor. Porque él piensa que ser un pastor en aquel tiempo, en los años 70, un pastor bautista es lo máximo que le puede pasar a una persona. Pero en el año 1986 yo fui a una escuela preparatoria para iniciar a hacer la preparatoria, el bachillerato en México, y yo hice estos estudios en una escuela católica. Yo no sabía que esta escuela era católica, solamente sabía que era la mejor en la región, y mi mamá y mi papá la podían pagar, entonces yo fui para allá. Y ahí es donde empezó mi proceso de conversión. Mi proceso de conversión de ser una persona que había sido bautista, sin bautizar, pero bautista. Cuando llegué al primer año de la preparatoria, sí, porque los bautistas no se bautizan sino hasta por allá de los 10, 12, 15 años. Bueno, entonces resulta que yo empecé a conocer a la iglesia por medio de unas hermanas religiosas, las dominicas de la Anunciada. Y ellas me mandaron un día, ellas ni siquiera sabían que yo no era católico. Y entonces un día me empezaron a invitar a un retiro. Y me preguntaron, ¿a qué iglesia va? Y dije, en la Torre, ¿cómo? Porque todos los niños ahí eran católicos, todo el mundo era católico. Y dije, ¿cómo le digo que yo no soy católico? ¿A qué iglesia vas? Pues a una que está allá en mi pueblo. ¿Y vas al grupo de jóvenes? Pues sí, hay algo que se llama como grupo de jóvenes, sí, hasta que dije, no, yo no puedo, es una monja, ¿cómo le voy a mentir a la monja? Pues resulta que le dije, y yo pensé, aquí ya me expulsaron de la escuela, pero en lugar de ya me expulsaron de la escuela, lo que ella hizo fue invitarme a ese retiro de los padres dominicos, de su orden del padre Patricio. Y entonces ahí es donde ellas me pagaron todo y me dijeron que iba a haber comida, y yo fui. Claro, porque yo lo que quería era salir de la casa, porque mi mamá ya sabe que cuando uno tiene 17 años, la mamá ya lo tiene hasta acá, ¿verdad? Y entonces, ¿a poco no, mamás? Así tienen a sus hijos. Entonces, yo fui a ese retiro, donde había como 90 muchachos de mi edad, y la idea que yo tenía de la iglesia y del evangelio era la que yo había aprendido en la iglesia bautista. Los pastores protestantes estudian la palabra de Dios y luego la predican, ¿verdad? Y a mí eso nunca me llamó la atención en sí mismo. El problema fue que cuando llegué a la iglesia católica, a este convento donde estaban los frailes que estaban haciendo el noviciado, ellos me dijeron también que ellos estudiaban la palabra y que ellos predicaban. Y después de eso me dijeron que además ellos vivían juntos y oraban juntos todo el tiempo. Y dije, pues yo quiero vivir algo así. Llegué y le conté a mi mamá y me dijo, espérate que tu papá lo sepa.
famosas palabras. La historia se desenvolvió en que yo después pasé 15 años, 16 años aproximadamente con los padres dominicos. Primero entré en México con los padres dominicos y después vine a los Estados Unidos, y después de un tiempo trabajando en la parroquia, yo vine con los padres dominicos, toqué la puerta y me dijeron, venga para acá. Con ellos me ordené con los padres dominicos para ser un religioso dominico y ser un sacerdote en la orden de predicadores por el resto de mi vida. Eso era lo que yo pensaba. Pero después resulta que diferentes cosas, diferentes manifestaciones de Dios en mi vida me fueron empujando a un día, en el año 2011, ir con mi provincial y pedirle permiso para que me dejara venir a la diócesis de Austin a trabajar como un sacerdote diocesano. Y yo pensé, aquí ya tembló Roma, porque eso no me van a dejar hacerlo. Pero más bien al contrario, el padre dijo, adelante, ve. Si te gusta, te quedas, y si no te gusta, te regresas. Y pensé, ya lo hice. Mi caminar empezó en los años 70, cuando yo nací. Mi papá quería que yo fuera un pastor protestante. Después yo llegué a la orden cuando tenía 18 años la primera vez, y yo pensé, voy a ser un dominico por el resto de mi vida. Pero eso era lo que yo pensaba. Y después resulta que tuve que acceder a lo que Dios quería que yo hiciera con mi vida. Y de todas las etapas que yo he hecho en mi vida, algunos de ustedes ya me han escuchado decirles, aquí hay algunos de mis parroquianos también, de todas las etapas que yo he hecho en mi vida, la etapa que yo nunca repetiría, la etapa de la que yo me avergüenzo, de la que yo me desanimo de haber hecho, es ninguna. Todas las etapas de mi vida me han gustado y todas han sido muy beneficiosas, todas me han dejado un sabor muy grande, muy bueno, muy agradable. Todas las volvería a repetir, quizás las haría un poquito más cortas. En el Evangelio de hoy vemos cómo los discípulos tienen un encuentro con Jesús. El encuentro con Jesús era, yo soy hidrofóbico, a mí no me gusta ni el mar, yo lo veo de lejos y en fotografías, pero a mí no me gusta el mar, no me gustan los ríos grandes, me da miedo. Si hay mucha agua, yo no. Para bañarme sí, ¿verdad? Para tomar. Pero para andar en un mar o en un crucero, no, ni me digan. Si es de tierra o es de aire, yo voy. Si es de agua, yo no voy, ¿verdad? Pero me han dicho que cuando una barca está adentro del mar, tiende a moverse menos. El problema es cuando se va acercando a la orilla, ahí es donde empieza a sacudirse mucho, donde hay muchas olas. ¿Es cierto eso? ¿Dónde se apareció Jesús a sus discípulos? Cuando estaban ya cercanos, cuando iban a enfrentarse a lo más difícil, que es acercarse a la orilla. Y ahí es donde ellos tienen ese encuentro con Jesús. El Evangelio en español no lo dice tan claro como el de inglés. El Evangelio en español nos da como a entender como que Jesús, ellos le dijeron vente, y como que Jesús se metió al bote. En el Evangelio en inglés, el Evangelio dice, lo invitaron a que viniera con ellos, pero él no quiso porque ya habían llegado. De cualquier manera, sea que se haya Jesús montado en el bote o sea que hubiera seguido caminando en el agua, Jesús nos acompañó en la más difícil travesía, que era llegar a la orilla. ¿Sí? Eso me parece a mí fascinante, porque muchas veces nosotros, precisamente cuando las cosas empiezan a revolcarse y nosotros empezamos, Señor, pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y resulta que no lo vemos, pues no lo vemos porque eres el que nos va guiando. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las huellas, verdad? Hagan de cuenta. Pero lo que más me fascina en las lecturas de hoy es la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Dicen que ahí en esa comunidad, pobrecitos, ¿verdad? En esa comunidad de los Hechos de los Apóstoles había unos quejumbrosos. Seguramente en su comunidad no hay quejumbrosos. Le aseguro que no los tienen, ¿verdad? Y si va para un lado o para el otro, tampoco hay quejumbrosos. No los hay. En su comunidad todo el mundo entiende que lo que estamos haciendo ahí, como decía mi hermanita hace rato, no es un cargo, sino es un servicio. Todo el mundo entiende eso en su parroquia y en su grupo de oración, ¿a poco no? Allí nada de que espadas ni ejércitos, más con el puro espíritu, ¿a poco no? Los conozco muy bien. ¿Y saben por qué los conozco muy bien?
muy bien que son quejumbrosos? Porque yo también soy un quejumbroso. ¿Sí? Todos nos quejamos de aquello que no conocemos. Y entonces los discípulos, ¿verdad?, se reunieron junto con los quejumbrosos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Se reunieron con los quejumbrosos, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pues no. Los Hechos de los Apóstoles dicen que se reunieron los 11. Los quejumbrosos no fueron invitados. Ya le cayó la piedra. Los quejumbrosos no fueron invitados a la reunión. Los que fueron reunidos fueron los 11. Y los que tomaron la decisión fueron los a beneficio de todos. Pero imagínense usted que, ¿cuál era la queja? Las viudas, nuestras esposas y los niños están siendo desatendidos. ¿Quiénes eran los que los estaban atendiendo? Evidentemente, los 11, ¿verdad? Entonces los 11 escuchan la queja, es decir, el liderazgo de esa pequeña comunidad escuchan la queja, se reúnen y entonces ellos tratan de solucionar el problema. ¿Y qué es lo que hacen? Inventan a los diáconos. Quiero decir, inspirados por el Espíritu Santo, empezaron a ser diáconos. 7 de ellos, ¿verdad? Pero entonces, exacto, no vamos a ir por los nombres porque esa es otra homilía, pero no es para hoy. Fueron inspirados e hicieron 7 diáconos para la iglesia. Y lo que estos diáconos iban a hacer es que ahora ellos van a tomar el oficio de servir la mesa. Por eso ustedes ven a los diáconos siempre están, pero en friega, alrededor del altar duro y dale, que ¿dónde va el libro? ¡Ay, que! Póngame el libro del centro, por cierto. ¿Que dónde va la copa? Y que hay que la vela que no se vaya a incendiar el cura, porque aquí no hay extinguidores. O sea, siempre los ven ellos, ese es su oficio, su devoción y su oficio es estar alrededor del altar y ayudar a que se desarrolle la ceremonia sin que yo me incendie. Resulta que los 11 que escucharon la queja, pero no invitaron a los quejumbrosos a que vinieran a solucionar el problema, ahora han creado 7 diáconos que van a hacer el trabajo que ellos hacían. La lectura de los Hechos de los Apóstoles no lo dice. Pero ¿cuál sería entonces la siguiente queja? Dígamelo usted. Que no es quejumbrosa, ¿eh? Usted no es quejumbroso. Pero dígame usted, ¿cuál sería la siguiente queja? Ya ven, ahora ya no me dejan hacer nada. Esa es una queja. Hay otra queja que se me ocurre a mí. Pues ahora resulta que nuestras esposas y nuestros hijos escuchaban las historias de Jesús directamente de los discípulos, pero ahora ya no, porque inventaron a estos diáconos y ahora ya no las escuchan directamente de los discípulos. Esa es otra queja. Y así puede haber, ¿cuántas gente hay? 400 personas hay aquí, 400 quejas puede haber. ¿Saben por qué? Porque cada uno tiene su manera de arreglar las cosas. Pero ¿saben cuántas maneras hay de arreglar las cosas en su parroquia? Una, y es el párroco. Y cuando usted vaya y se queje, lo más seguro, ¿sabe qué? Es que cuando él vaya a solucionar el problema que usted le está presentando, él no le va a invitar a usted. ¿Saben por qué sé yo eso? Porque lo tengo que hacer todos los días. Cuando la gente se queja y cuando no se queja. Pero ¿cuál es el papel de la iglesia? ¿Cuál es el papel de nosotros? Aceptar que lo que el sacerdote diga, que lo que el obispo diga, que lo que Monseñor Malagrega diga, todos los que son nuestros líderes, aceptar que ellos, y en el caso de las religiosas, hay religiosas que son líderes de comunidad, ¿verdad? De hermanos que no son sacerdotes, pero son religiosos, que son líderes en diferentes comunidades, nuestros líderes, el dirigente de su pequeño grupo de oración, su líder de comunidad, su líder diocesano, cuando ellos toman una decisión, no están decidiendo para darle a usted lata, para deshacerse de la vida, para quitarle la fe, porque muchas veces nosotros eso pensamos, ay, seguro que lo hizo en contra de mí, seguro que le caigo gorda, le caigo gordo, y entonces es para darme en la cabeza. ¿Sabe qué es lo más seguro? Que ni siquiera estaban pensando en usted. ¿Sabe que eso? Usted se ríe, pero sabe que eso pasa muy seguido, pero muy seguido. La gente dice, ay, es que el padre no me habló. Pues es que el padre estaba pensando en la homilía y usted pasó por ahí con un paquete de menudo, qué sé yo, un plato de no sé qué, y evidentemente el padre no la vio, porque el padre estaba pensando en la homilía.
o cómo iba a pagar los biles de la semana porque no tiene dinero, etcétera, etcétera. Y usted piensa que el Padre está enojado con usted. Quítese eso de la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu es el que va guiando a esta iglesia. Nosotros en fe creemos que el Espíritu es la guía de esta iglesia. Amén. Y no nada más de esta iglesia, los 400 que estamos aquí, sino también de cada parroquia y de cada diócesis individual. Amén. En otras palabras, aunque su grupo de oración, y aunque yo siempre que digo, soy el director espiritual de la Renovación Carismática Católica de Austin, no, pues qué nombrezote. Si yo me llamo Jairo, eso es lo que es, ¿verdad? Que soy Jairo y que necesito la ayuda de cuantas personas están en nuestro equipo para poder hacer las cosas bien. Amén. Porque ni usted y yo, por más importantes que seamos, que no lo somos, pero por más importantes que seamos, usted y yo no somos los dueños de la iglesia. ¿Quiénes? Jesús es el dueño de la iglesia y la guía es el Espíritu Santo. Amén. Pues nosotros estamos aquí entonces para, en primer lugar, acceder, abrir nuestro corazón para que el Señor nos vaya llevando, especialmente nos vaya acompañando cuando las cosas se ponen pero de color de hormiga, como decimos comúnmente, ¿sí? Aunque usted no lo vea, usted sigue caminando, vaya para adelante, vaya para adelante, vaya para adelante, como dicen por allá en la televisión, atrás ni para agarrar vuelo, usted vaya para adelante, porque ahí es donde le va guiando el Espíritu de Dios. Amén. Y por otro lado está el hecho de confiar. Cuando nosotros tenemos alguna discrepancia, alguna diferencia en el grupo y la llevamos al párroco, la llevamos a la persona que está encargada de ayudarnos a solucionar esos problemas, cuando el problema llega, cuando la solución llega, no empiece usted a quejarse ahora porque ya llegó la solución, ¿verdad? Sino darle gracias a Dios porque alguien escuchó su queja, alguien escuchó su clamor y alguien está tratando de darle una respuesta a su queja. Estaba yo, cuando estábamos en la reunión de mi, ¿cómo se dice esto? De mi taller de mi región, yo nada más veía de que no, que los votos, que no, que quiénes son los representantes, que cuando llegaron las cartas, y yo pensaba, ay Jesús, yo pensé que esto nomás pasaba en las reuniones de los curas. Por todas partes, hasta por todas partes. Pero pues, ¿qué voy a hacer? Pues si no creemos nosotros que ahí es donde está la acción del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando las cosas van bien raras en su grupo de usted y usted no sabe para dónde ver, es que ya ve para allá y ve al que le cae gordo y a este usted le cae gorda, ya no sabe para dónde ver. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dejarse guiar por el Espíritu Santo. Cuando el Padre le da el saludo y a veces se lo niega y usted dice, es que no sé si le caigo gordo o no, usted tiene que pensar no en el Padre sino en el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que toma posesión de la iglesia y el que hace que la iglesia tenga lo que necesita. Diáconos en aquel tiempo, ¿verdad? Y en todo momento lo que nosotros necesitamos para llevar el nombre de Jesús, como dice el Papa Francisco, me encanta lo que dice el Papa Francisco, llevarlo a las periferias, llevarlo allá afuera, llevarlo a gente que no lo conoce. Ay, pues nosotros ya lo conocemos, pues nosotros, yo lo he escuchado un montón de veces, usted también. Ya sabemos el mensaje, el contenido del mensaje, ya sabemos cómo murió, cómo resucitó y lo que nos dijo, lo que nos dejó hacer. Ahora hay que llevarlo, dice el Papa, a las periferias. Eso es algo novedoso. Novedoso porque lo dice el Papa Francisco. Pues no, Jesús lo dijo en el capítulo 28 de Mateo. Vayan a su parroquia, vayan a su diócesis, vayan a todo el mundo y enséñenle a esta gente lo que yo les he mandado. ¿Amén? Pues hoy estamos aquí precisamente para recordar que la razón por la que estamos nosotros aquí es porque el Espíritu nos mantiene hechos uno, nos hace uno en tantas diversidades que hay aquí. Yo he conocido gente de San Diego y de Boston y de New Jersey, de no sé cuánta y todo lo que hay en medio, ¿verdad? Hay gente de todas partes y a pesar de ser muchos, somos uno en Cristo. Usted puede tener entonces su idea de a dónde quiere llegar. Como mi papá tenía la idea de que yo fuera un pastor protestante, ¿verdad? Yo quería ser dominico por toda mi vida, pero Dios tenía una idea todavía distinta de la que yo, o de la que inclusive mi papá tenía, y era que yo pudiera servir, continuar sirviendo de una manera en que yo pudiera disfrutar aquello que hago y todo lo que estoy haciendo y vivir en un lugar donde no me cambien tanto, porque a los padres dominicos los cambian a cada rato, los religiosos también allá, a cada rato. Y entonces
Dios tenía una forma de vida distinta para mí. Yo accedí a esa vida gracias a Dios, no porque yo sea muy inteligente, sino porque Dios me ofreció esa vida. Amén. En esos momentos mi papá, que era no nada más bautista, sino anticatólico, ahora va a la iglesia todos los días, todos los domingos que puede, le dan un rayo y todo eso, y reciben los sacramentos con mi mamá en el año 97, mis otros hermanos en el 92, mis hermanas en el 98, con su familia, y la otra hermana mía en el 2008. Ya como que mi familia y yo ya no peleamos por religión, peleamos por otras cosas, ¿verdad? Nos quejamos por otras cosas, pero con respecto a la manera de adorar a Dios, ya no nos peleamos. Somos uno solo, a pesar de que somos varios. Nosotros pensamos que sabemos a dónde vamos a llegar, pero no sabemos. El Espíritu es el que sabe a dónde estamos y a dónde vamos a llegar. ¿Amén? A Él toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta hora de la tarde en que Jesús se reunió con sus discípulos para darles a conocer la profundidad de su amor y celebrar la Eucaristía con ellos, ponemos nuestras intenciones en las manos de Dios Padre. Pedimos especialmente por todos nuestros líderes, los líderes nacionales, los líderes civiles y religiosos, en todo el mundo. Pedimos por el Papa, por nuestro obispo Joe, para que el Señor les siga colmando de ese Espíritu Santo que nosotros hoy celebramos. Roguemos al Señor. Rogamos por cada uno de nosotros también para que Dios nos dé cada vez con mayor profundidad un espíritu de docilidad y de obediencia, no nada más a nuestros líderes, sino también docilidad a su espíritu, docilidad a ese espíritu que mueve nuestras vidas. Roguemos al Señor. Rogamos por cada una de nuestras comunidades, desde el norte hasta el sur, del oriente al occidente, que están representadas aquí, por los diferentes esfuerzos y sacrificios que muchas personas hacen para que nosotros podamos tener estos días de estudio y de oración. Roguemos al Señor. Rogamos por la paz en el mundo, especialmente por las personas que viven en Siria, otras partes que viven con tantos conflictos en México, en Venezuela, en África Central, en tantas partes del mundo donde la violencia parece que se ha apoderado de los ciudadanos, y le pedimos al Señor que envíe su espíritu de verdad y de santidad a esas personas, y que por medio de nosotros el Señor pueda alcanzar con su misericordia a muchos de ellos. Roguemos al Señor. Rogamos por liderazgo de esta asamblea, por todas las personas, hermanas y hermanos, que hacen posible que esto sea posible, que nosotros podamos orar y estudiar, por Monseñor Alreca y por todos los líderes de este equipo. Roguemos al Señor. Padre Celestial, te pedimos que escuches nuestra oración en nombre de Jesucristo, tu ungido, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Padre Santo, te pedimos que bendigas la colecta que hoy vamos a recoger, que es un signo de nuestro amor, de nuestra devoción por este proyecto de vida. Bendice esas ofrendas por Cristo nuestro Señor. Que haga odio, lleve
lleve tu esperanza por doquier. Donde hay oscuridad, libre tu luz. Donde haya pena, tu sostenido. Maestro, ayúdame a nunca buscar ser consolado, sino consolar. Ser entendido, sino entender. Ser amado, sino amar. Así hizo el de tu paz, es perdonando que no sabe, es salva a todos lo que tú nos das, y muriendo es que volvamos a nacer. Ayúdame a nunca buscar ser consolado, sino consolar. Ser entendido, sino entender. Ser amado, sino amar. Oren, hermanas y hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor sea en tus manos este sacrificio, Acepta, Señor, estos dones que hemos preparado para el sacrificio eucarístico y transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Hosanna.
Hosanna, Hosanna en el cielo. 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 Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado como pan, dándote gracias, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias lo bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Cantamos todos juntos: Él vive. Él vive. Él vive. Él Vamos a ponerle un poquito de ritmo. Él vive, Él vive, Él vive, Jesús, el Señor. Pedimos oración: sana Jesús el Señor. Sana Jesús el Señor. Sana Jesús el Señor. Sana Jesús el Señor. Jesús el Señor. Sana Jesús el Señor. Él sana, extienda sus brazos y pide la sanación. Él sana, Él sana, Él sana, sana.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús, el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolver nuestra amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Vamos a cantar aleluya. Que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Aleluya, 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 aleluya. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Joe, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Aleluya, 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 aleluya. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia aquí esta tarde. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Hemos rezado hasta ahora por los vivos y ahora acordamos a nuestros seres queridos difuntos, familiares, personas en la renovación, tal vez servidores por años en nuestros dioses, que el Señor sea misericordioso con todos ellos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Aleluya, 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 aleluya. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos en la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe y esperanza de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. En Cristo, que nos hizo hermanos con su cruz, dense un saludo de paz. Muchas gracias. Te bendiga, Padre. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas las invitadas, dichosos los invitados a la cena del Señor.
han convertido en presencia real. Cuerpo, sangre y divinidad, Jesús, Eucaristía, aquí estás en verdad. Dios querido, queda, es ofrenda levantar para tu pueblo alimentar. Dios querido, queda, cada corazón, llenarnos de tu amor. Pan vivo que del cielo bajó, pan de vida eterna, es el Señor. Cuerpo, sangre y divinidad, Jesús, Eucaristía, aquí estás en verdad. Dios querido, queda, eres ofrenda en el altar para tu pueblo alimentar. Dios querido, queda, y en mi corazón llenarnos de tu amor. Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, Cristo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí, en la Eucaristía, está nuestra comunión. Ahí, en la Eucaristía, está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida.
Tu cuerpo, vida, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida, vida eterna. Oremos. Te suplicamos, Señor, que esta Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya y en la cual hemos participado, nos una cada vez más con el vínculo de tu amor entre nosotros y en ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Solamente les queremos dar dos anuncios antes de retirarnos a la cena. Es de que tengan cuidado si alguno de los buffets se termina la comida y usted ve que está cerrado, que ya no hay, busque, hay 3 estaciones de buffet para que no se vayan y se queden sin cena, por favor. El otro es que si alguno de ustedes no ha podido o pasado a registrar su vuelo de mañana, pueden por favor pasar al desk enfrente ahí en el hotel donde les dieron la tarjeta. Ellos ya tienen la lista porque los hermanos de aquí ya terminaron de hacer la lista. Entonces, asegúrense que de su vuelo ya esté en la lista para que mañana no haya ningún contratiempo, por favor. Gracias. Bueno, la mala noticia es que hoy no hay segunda colecta. Vamos a hacer. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya. Aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, animamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, huyendo de tu valle de lágrimas.
Dios. Ella pues, Señora, Padre nuestra, vuelve a nosotros esos los ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar nuestras gracias. Amén. Y que las almas de nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Bendice, Señor, los alimentos que vamos a recibir de tu mano generosa y todas las personas que han hecho posible que hoy podamos comer, porque ya huele a comida.